Ave Fénix, por Adriana Duno. Ave Fénix. Cuenta la historia de que en una región de un país no muy lejano vivía una chica que poseía el don de las historias. Camino a la adultez de la juventud, ella solía ver pasar por su imaginación, una tras otra, como novelas de un gran e inmensísimo libro, las historias que irremediablemente no podía contar, porque se le hacía como atrapar en el aire pompas de jabón. En ella siempre estaba la añoranza de agarrarlas para poder contárselas al mundo. Eran dulces, tiernas, fabulosas, que recreaban una imaginación excelsa. De cuando en cuando aprendía fragmentos de alguna, pero en una ocasión, en la inmediatez que el tiempo le proponía, logró abrigar para sí una. Esa historia no podía dejar de contarla, era bonita, sublime, apasionante y misteriosa. Sin embargo, aunque esta vez veía con claridad lo que sucedía, dudaba en hacerlo. No estaba segura que valdría la pena contarla, sino que pensaba desdeñarla, dejarla a un lado con simple desazón. El peso de la misma era más suntuoso que muchas de otras historias que había visto pasar. No sentía malestar de no hacerlo, pues ya entendía que no todas las historias podían contarse. Pero algo en esta historia empezó a resultarle diferente con el pasar de los días, más las horas en que inevitablemente se le fue metiendo por los dedos, entendiéndola y abarcándole ciertos espacios de su entorno. Por sí misma iba reteniéndose en su realidad, por ello empezó a contarla y así se conoció de pueblo en pueblo. Era la historia de un hombre que ella había conocido, una persona importante e influyente en su región, y era esta una de las razones que la limitaban. Aunque era conocido, su influencia iba mucho más allá de su propia vida. Era un hombre místico que la gente respetaba y admiraba con calmada convicción como árbol grande en el camino, viviendo y siendo de una naturaleza común. Sin embargo, la muchacha que habitaba un viejo y húmedo lugar donde residía hacía algún tiempo, ubicado en una minúscula montaña inserta aún en la ciudad como un oculto pulmón respirando, realmente era un pulmón, la metáfora no cabía. De pronto, sentada en la pequeña mesa de comedor mirando por la puerta que daba al reducido jardín con escasas flores, se sintió en una antigua buhardilla francesa del siglo XV. Aunque así no se sentía todos los días, en ese instante fue así. Reflexionó sin mucho tiempo la posibilidad de seguir adelante con el pequeño proyecto, resultándole otro más que había escuchado y percibido. De todas formas, llevaba días intranquila, dando vueltas por la casa. Aunque parecía una cenicienta que limpiaba aquí y limpiaba allá, había algo que no la dejaba moverse más de lo que no podía. Aún así, sin pensar mucho, ella continuaba haciendo lo que siempre solía hacer. Así se encontraba el día que escuchó que algo había ocurrido en el mundo, y fue que la vieja e inmensa casa de este hombre, que podía asemejarse a un ostentoso castillo o gran mansión, se había quemado. Vaya tragedia, pensó ella por un segundo, un lugar donde él había vivido, antiguo y reservado, que sin embargo hacía mucho tiempo no usaba. Fue entonces cuando ella decidió contar la historia, y en su determinación aún volvía a entrar en contradicción consigo misma y los elementos que no parecían tener el peso suficiente. De todas formas, alivianaban la historia devenida, simple y sencilla, del mundo que habitaban. El lugar contaba con el grato cariño de los pobladores, pues sus instalaciones majestuosas alegraban sus corazones y recreaban el paisaje como cuadro viviente. Ese mismo día que conoció tan impactante circunstancia, entraba y salía de su vieja casa con particular duda. En ese momento alguien tocó a la puerta. Ella lo invitó a pasar, era su fauno amigo. Conversaron. Ella trató de decirle algo para conocer su opinión, pero no pudo. Temas transversales concluyeron rápidamente y seguía en sus manos la determinación. La historia la seguía, no la dejaba, la perseguía sutilmente, la inquietaba y llegó a acorralarla entre la sala del comedor y la puerta de salida. En los segundos venideros que tornaba a abrir la portezuela,
Irremediablemente la veía justo al frente, que incluso le creaba obstáculos si resolviera salir. Le recordaba la casa hecha cenizas de aquel hombre, que no era su amigo, pero que conocía, y de cuando en cuando reflexionaba sobre algunos asuntos temáticos de un libro que había publicado. La casualidad confabulaba para que esto ocurriera. Había una carpintería que inexcusablemente por esos días fabricaba aquellos muebles que le recordaba a los que poseía la morada. Ha de saberse que no eran cualquier tipo de muebles, sino una copia de la mansión que se habían vuelto popular en ciertos sectores. Ellos, estacionados vehementemente en su frente, parecían gritarle: «¡No me ignores!». Ya sin más salida, en ese momento proyectó una imagen definitiva que condensó finitamente y creó la historia que se hizo imposible dejar de contar a partir de entonces. Como ya sabemos, este era un hombre influyente e importante, de piel blanca casi sonrosado, de un habla muy calmado y espíritu grande. En esos instantes lo imaginó a él, claro y nítido, tal cual lo había conocido y visto reiteradamente cuando en el mundo de las letras era una excusa para descubrir misterios ocultos que quizás existían. Sentado en el cómodo sofá de su casa, desde donde solía meditar acerca de los diferentes eventos que ocurrían en el mundo, supo de la triste noticia de su vieja pero sin embargo preservada propiedad que por razones inexplicables generaron su fulminante incendio. Una poderosa lágrima lo conmovió. En el sillón moderno, sofisticado, impecable y acogedor, vio correr la única lágrima posible. Era un hombre que nunca lloraba, y esa lágrima pesaba en oro la fuerza que impulsó lo que ella dejaría ver antes de chocar en su pierna y rodar por el piso alfombrado. Se proyectó el reflejo de una nueva casa imaginada en el instante por él como cinta cinematográfica. Él no vio el nuevo hogar en la lágrima, pero ya imaginaba la casa levantándose, hermosa y sublime. Él ya imaginaba lo nuevo, lo veía como renacer de ave fénix. Fin.